Hey, mi gente, saludos, buenas a todos. Jesús Salas Rodríguez aquí del canal Don Chu TV. Se dirige a ustedes, gracias por la sintonía y por el apoyo. Espero que hayan pasado un excelente día de Navidad junto a sus seres queridos, o como usted haya querido pasarla, pero que la haya pasado bien. Y les deseo a todos un próspero y feliz año 2025. Si en el transcurso de este video usted escucha algún ruido en el fondo de música alta, sepa que hay alguien por ahí que decidió hasta ahora poner música alta cerca de donde yo vivo, y a ese desgraciado que está haciendo eso le deseo que tenga hemorroides las próximas 3 semanas. Eso es todo lo que le voy a decir. Anyway, he dicho el siguiente, mi gente. La razón por la que pues, hago este video es porque en estos días yo estuve viendo la entrevista que Juanpi le hizo a Sabio Vega en el canal de Transfor Ortiz. Estuve viendo la de Carlos Vega con el Invader, de la cual por cierto pues hablamos con Ryan Ricardo en el episodio reciente del gallinero. Y también hace poco pues el amigo Luis Cuevas estuvo pues que salió un documental de la BBC relacionado a este caso del Invader y Bruce Brody, donde Carlos Cuevas habló bien en detalle sobre pues la corrida de Brody en Puerto Rico y pues la situación que ocurrió en ese año 1988. Y entonces pues en estos días Luis Cuevas, si no lo han visto, chequense en el último episodio que hizo de Stories from the Last Territory, que es época en inglés, donde él habla sobre la historia de la lucha libre en Puerto Rico. También él hizo un episodio en español sobre este tema, que fue el feudo entre el Invader, perdón, entre Carlos Colón y TNT. Eso fue en el año 1990. Y por alguna razón el episodio que Cuevas hizo, de la forma en que lo narra y menciona los detalles que ocurrieron durante ese feudo que ocurrió en 1990, como que hitió en mí algo pues, diferente. Les debo de confesar que cuando yo terminé de escuchar el episodio, yo terminé con coraje. Terminé con coraje porque ese fue el momento en que oficialmente la lucha libre en la era dorada de la Capital Pop Promotion llegó a su fin. Y cuando digo la era dorada, me refiero a esas casas de 20.000, 10.000, 15.000, esos llenos gigantescos en varias arenas, estadios, coliseos a través de toda la isla. Fue un periodo pues que básicamente diríamos que esa era dorada comenzó desde ese momento 1974, cuando Gil Hayes lucha con el oso, y ahí comenzó la WWE a echar para arriba, y siguieron con ese ron tan salvaje de mucho dinero hecho por la compañía hasta el año pues 1990. La manera en que se explica esta historia, y por cierto les quiero también sugerir a ustedes, si ustedes no conocen a plenitud o si quieren revivir ese feudo de Carlos Colón y TNT de 1990, recientemente el amigo Luis Cuevas me hizo llegar a mí un video, un compendio de poco más de 3 horas de la corrida como rudo de TNT en WC en 1990. Usted va a ver cómo surgió todo eso hasta que pues terminó esa corrida. Es muy bueno, chequense, la página se llama Lucha Libre, así como lo oyen. Ustedes pueden poner en el search corrida de TNT Rudo 1990 y les va a aparecer el video. Está muy bueno, hay cosas que yo nunca había visto, y está muy interesante, se lo recomiendo. Además es increíble que ese video no tenga más views, porque es para que tenga miles y miren, muy bueno, se los recomiendo, vayan y chequenlo porque está tremendo. Y entonces es increíble ver cómo TNT en ese periodo de tiempo orgánicamente ya TNT se había requete probado tras cambiarse el mando técnico en el año 1987, tras 3 años luchando contra todos los mejores: Hércules Ayala, Bori Landel, Mr. Pogo, Kendo Nagasaki, Keiji Muto, Karim Mohamed, Natura de Butcher, hasta con el Mo Invader en la Copa Gillette. También él tuvo tantos combates tan grandes a través de esos años, y por alguna razón pues TNT siempre se mantuvo como el número 3 en la WWE detrás de Carlos Colón y el Invader. Y si y cuando ustedes ven cuando será el momento que finalmente TNT le den ese push y lo muevan
a la posición número 1 en la empresa, porque la gente lo estaba pidiendo, la gente quería a TNT, la gente era loca con TNT. Finalmente llega el momento en 1990 donde finalmente la empresa abre los ojos y le dan el campeonato a TNT cuando derrota a Leo Burke en el estadio de Cagua. Y la corrida de TNT pues fue lamentablemente muy corta. Abdullah de Butcher pues lo derrota ¿verdad? En este mini feudo que tuvieron, y aun cuando TNT puso el pie en la soga durante la lucha que tuvieron, nunca TNT recibió una revancha inmediata. Nunca hubo nadie del ejército de justicia protestando la decisión, como siempre pasaba con Carlos Colón o con el Invader cuando le pasaba algo similar. Simplemente se le fue la oportunidad. Carlos Colón nuevamente gana el campeonato. Y básicamente, aunque obviamente todo esto es parte de un storyline, pero la realidad es que usted puede ver que básicamente pues la forma en que corrieron la historia hacen ver como que TNT tenía razón en su argumento de retar a Carlos Colón, porque Carlos Colón prácticamente se había apoderado de ese campeonato universal y no lo quería soltar de ninguna manera. Y si ustedes ven la lucha de Carlos Colón contra Ronnie Garvin en el Coliseo de Carolina en el año 88, en la final del torneo por el campeonato universal, usted puede ver que cuando Ronnie Garvin plancha a Carlos Colón, hubo gente en el público celebrando esa victoria. Eso quiere decir que ya Carlos Colón ya estaba empezando a sentir desgaste natural cuando una persona tiene el campeonato por mucho tiempo, y eso ha pasado en varios territorios con varios luchadores. Pero ciertamente pues cuando llega este momento donde Sabio o TNT con mucha razón le reclama a Carlos, mira, yo quiero una oportunidad por el campeonato universal, y ver cómo básicamente él trata, el bando técnico trata de una manera pues errónea, en mi opinión, a TNT, porque básicamente esto es lo que diga Carlos, es como si fuera una dictadura. Es que el que se atreva a retar a Carlos pues está mal, punto. Inclusive si lo fuéramos a ver del lado lógico, Miguelito Pérez y Huracán Castillo son dos jóvenes que se alinearían con TNT, porque estaban pasando la misma situación. Eran dos jóvenes talentosos que habían hecho muchas cosas buenas en la empresa, pero seguían en la misma posición. Finalmente TNT hace el cambio al bando rudo, ya básicamente, como quien dice, cansado de que Carlos Colón sea el campeonato universal. Entonces, si la única forma de yo ser campeón universal es retando a Carlos Colón, pues entonces me voy para el Dark Side. Y entonces pues, de la forma en que fue buscado este feudo, que empezó bien, cuando TNT es atacado en televisión por Abdullah de Butcher y empuja a Carlos Colón y empuja al Invader de una manera que dice, ok, este es el hombre, tenemos que irnos detrás de este hombre, esta va a ser nuestra cara por los próximos años, la próxima década va a ser de TNT. Pero ya fuese por Carlos Colón simplemente tener esa inseguridad de que qué pasa si pongo TNT a ganar y la gente empieza a celebrar, como que dice, por fin Carlos Colón ganó el campeón universal, ahora tenemos a TNT de campeón universal. Quizás ¿será que Carlos sintió inseguridad y no quiso, como quien dice, soltar la rienda y dejar que TNT ganase ese campeonato? ¿Será que tras lo que pasó con Bruce Brody y ser TNT el único del camerino técnico que testificó en ese juicio, que la oficina haya tomado represalia contra él y hayan programado ese feudo de la manera que se hizo, donde básicamente se hizo de todo para que TNT no ganara ese feudo, y básicamente lo concluyeron de la forma más idiota posible? TNT en una lucha de hambre de púas, que es básicamente la culminación del feudo, y viene King Dog y le arruina la lucha de la forma más tonta posible a TNT. TNT claramente en aniversario tuvo un gran favor del público. Yo creo que eso era suficiente señal a Carlos Colón para que finalmente pasara el batón. Y aquí yo me cuestiono por qué Carlos no quiso hacer eso. En la entrevista que Juanpi hizo con TNT comentó algo, y lo voy a parafrasear, donde él le dice a Carlos en un viaje que tenía para Culebra, donde dice, algún día yo voy a hacer esto y tú pues, para que pues quitarte la carga o el trabajo a ti. Él le dice, como que no hablara tontería.
parece que Carlos lo tomó con una afrenta, como que TNT quería quitarle su posición dentro de la empresa y esa no era la intención de TNT. Es básicamente para que Carlos pudiera descansar y no tuviera que estarse ocupando de hacer esas cosas y otras personas lo hicieran por él. A veces me pregunto si desde entonces pues Carlos sintió desconfianza hacia TNT y Carlos no quiso soltar esa posición de campeón universal o la gloria, como le dicen algunos. ¿Será posible que Pepe programó esta historia para buscar, como que dice, cierta forma de quitarse de TNT por haber declarado en el juicio contra Brody? Porque si ustedes recuerdan la entrevista con Carlos Vega, que él menciona que el abogado le pregunta a él, oye, ¿quiénes son tus amigos? Pues él menciona TNT y dijo, si tú supieras que ese es tu peor enemigo. Y ustedes saben que Pepe es rencoroso, ha sido siempre rencoroso. ¿Y quién no me dice a mí que Pepe programó esa historia con tal de hacer lucir mal a TNT? Si es cierto o no, eso solamente lo sabe TNT. Yo solamente estoy especulando, yo solamente estoy tirando, como dicen, por una teoría de conspiración. ¿Será posible que la oficina saboteó a TNT para esta historia con Carlos Colón por el campeonato universal? Porque mire que hicieron de todo para que TNT no ganase el combate, y con cada combate Carlos lucía peor. Porque o si no era la Invader que se metía en la lucha, o había luchas en la lucha en pareja en la que TNT planchó a Carlos cuando se unió con Akimuluba para enfrentarse a Scott y Carlos Colón. En fin, se vio a TNT, un TNT con hambre, con respaldo de la gente. Se vio un TNT decidido, una persona que uno lo ve y dice, ok, ese es el hombre que va a hacer nuestra cara en la próxima década. Y voy a decir más, básicamente era como una versión de lo que fue Stone Cold Steve Austin años después. Esa agresividad, ese badass. Un TNT así hubiese sido formidable para la Capitol. Pero lamentablemente, no solamente hicieron eso del empate, en una lucha que era un desastre, la gente tirando basura, el árbitro estaba con una pasividad tremenda, dejando que la gente tirara basura, dejando la basura en el piso. De paso, shame on esa gente que estuvo tirando basura en ese 20 aniversario, de la que se votaron en ese aniversario. Prueba de que hay un sector de puertorriqueños que son un chorro de puercos y después se quejan cuando los llaman así. Pero en esa noche lo probaron, un sector pequeño lo probó hasta la saciedad. Pero bueno, el hecho es, lamentablemente, Capitol Pro Promotion cometió el peor error que pudo haber cometido en toda su historia. Inclusive, pues, junto con lo de Brody, por supuesto, porque eso fue otra cosa bastante grande. Pero el hecho que tuviste la oportunidad 2-3 veces de poner a Sabio, a TNT, como la cara de la empresa, y como él dice, pasarle patón a la nueva generación, a él, a Miguelito, a Huracán Castillo y a otros luchadores que pues podían estar subiendo en ese más adelante, un Rey González y otros luchadores que a lo mejor quizás le pudieron poner en mejores posiciones y no lo hicieron. Todo porque Carlos Colón, contrario a Miguel Pérez padre y a Huracán Castillo padre, que supieron pasar el batón, supieron pues como quien dice quitarse del camino para que Carlos Colón y gente como Chiqui Star pues se destacaran en el negocio, él se negó a hacer eso. Y yo sé que él es el promotor y tiene derecho a hacer lo que él entienda mejor para su negocio. Pero ciertamente ese empate de esa lucha entre Carlos Colón y TNT en aniversario 90 fue, quizás en mi opinión, el golpe más severo que sufrió en términos de historia la WWC, porque fue un golpe del que nunca se recuperó. Ese fue el final de la era dorada de la Capitol, y todo porque Carlos no supo reconocer que ya su tiempo había pasado. Básicamente, Carlos Colón ya para ese entonces, ya él tenía aproximadamente unos 42 años, que en la lucha libre son 42 años, pero básicamente luciendo como casi uno de 60 años. Y TNT era un muchacho que estaba aún subiendo. TNT básicamente en ese momento tenía quizás 26, más o menos 26, 27 años, y tenía todo un mundo por delante y estaba todavía empezando, como quien dice, estaba en el medio de su pick.
Y lamentablemente fue una decisión que le hizo un daño terrible a la compañía, un daño que todavía se siente al día de hoy. Porque Capitol, aunque sí tuvo años buenos y periodos muy buenos donde hubieron casas buenas, pero nunca volvió a ser como lo que fue hasta esa noche. Capitol, básicamente, si lo llevamos a una gráfica del 74 al 90, fue unas subidas extremadamente largas, unas bajadas bien cortas, luego otra subida bien larga y otra bajada bien corta. A partir de esa fecha fue todo lo contrario, unas bajadas bien largas y unas subidas cortas, medianas, pero otra bajada larga. Ahí la tendencia cambió. Dentro de mi apreciación y de lo que yo he visto de la empresa, que tengo uso de razón, ciertamente le hizo un terrible daño a una empresa que de por sí ya había perdido a Ricky Vargas, a El Martillo, había perdido a Joaquín Padín Hijo, a Héctor Moyano, y lo peor del caso, cuando TNT y Chiquistar se unen para que él sea su apoderado, Chiquistar abandona la empresa menos de un mes después de ese momento, lo cual tiró la historia pues más al garete todavía. Y entonces, y peor aún, TNT no solamente pues se quedó con un palmo de narices porque no ganó el campeonato universal. Él criticó a Carlos Colón diciéndole viejo y no pudo derrotar a un viejo. Básicamente ya en ese momento su personaje había sido pues ridiculizado y aplastado por las oficinas. Pero para completar y ponerle la cherry al bizcocho, lo ponen a hacer esa disculpa tan patética y tan pusilánime en televisión. Y lo que es peor aún, WWE nunca había hecho eso antes con un luchador tan popular como lo era TNT en ese momento, y ni lo volvieron a hacer después de esa manera como lo hicieron. Le hicieron un daño tan severo a la carrera de TNT que yo creo que TNT no volvió a recuperar ese hit como lo tenía en ese momento hasta que él se convirtió en el gerente general judo de la IWA. O sea que básicamente fueron más de 10 años. TNT volvió, se fue para la IWF, era el principal técnico de la empresa. Él, pues, cuando vinieron los luchadores de WWF a Puerto Rico en la compañía WWA, también él era la principal cara y nada que ver. Y en la IWA, cuando comenzó como el hombre de dinamita o el hombre que ellos llaman TNT, fue igual, el recibimiento no fue igual, Sabio no estaba siendo visto de la misma forma. No fue hasta que el hombre finalmente, como se convierte en el rudo, como gerente general de la IWA, ahí fue que el hombre volvió a ganar momentum y pues es ahora como conocemos el tío Sabio Vega y el hombre que hace las cosas a su manera para la calle. Eso básicamente fue, el hombre tuvo un daño que duró básicamente una década. El hombre se tuvo que ir a luchar a New Japan, a Win, a la WWE y cambiar de personaje, cambiar todo, porque el daño que se le hizo a ese hombre fue tan cañón. Y entonces uno ve esto desde esta perspectiva. Si lo hicieron con él, que era el sucesor de Carlos Colón, ¿qué te hace pensar que no lo iban a hacer con Huracán Castillo y con Miguelito Pérez? Y no fue hasta quizás 4 años después que decidieron hacerlo con Rey González, porque realmente no tenían más nada después de Carlos Colón y el Invader. Y ya Carlos y el Invader pues obviamente ya estaban más entrados en edad. Y por supuesto pues Rey tuvo su corrida no tan larga y no fue hasta el año 1997-98 cuando Rey se convierte en rudo, que el hombre echó para arriba y se convirtió en la leyenda que fue. Y es funny que Carlos no quiso, como quien dice, pasar el batón a ninguno de los tres talentosos jóvenes que tenía la empresa en ese momento, como Miguelito, Huracán y TNT, pero sin embargo no tuvieron reparos en hacerlo con su hijo, con Carlito, a quien básicamente pusieron en el main event desde comienzo. Él hizo la lucha con el Exótico y pues rápido básicamente lo pusieron con Rey González. Básicamente fue una serie de sucesos de horrores, no errores, horrores, que afectaron la empresa y la empresa nunca volvió a excitar que una vez tuvo. Y sí, tuvieron años buenos en el 91, 94, 95, 97 con la invasión azteca, la era de Mr. Rating como rudo, en fin. Pero fue un daño que fue autoinfligido, innecesario, que le costó que gran parte de la Capitol se cansó básicamente de las cosas que estaban pasando en la empresa y para completar problemas de dinero se fueron para la IWF. Gente como Castillo
florecieron en la IWF. Algo que comenzó en la WC muy tarde, en mi opinión. Miguelito se fue a correr el mundo, se fue a Japón, a México, luchó en todas partes y casi nunca venía a Puerto Rico. Básicamente Miguelito dijo que yo quiero llevar mi carrera hasta otro nivel, aquí en Puerto Rico no lo voy a hacer, me voy para el extranjero, y eso fue lo que él hizo. Y esa fue la oportunidad que pues básicamente recibió Rey, porque realmente después de Rey no había más nada. No había más nada. Y lamentablemente pues algo que falló WWC en esa era dorada de los 80 es que falló en desarrollar otros talentos nuevos que pudieran ayudar ese roster en el futuro. Porque lamentablemente la persona que estaba cogiendo la oficina era la misma todo el tiempo. Y ustedes saben que en esa empresa era Carlos Colón 1 y el Invader número 2. That's it. No importa lo que usted hiciera, usted en esa empresa usted se iba a quedar debajo de esos dos. No importa lo que sea, no importa cuántos campeonatos ganara, cuánto tiempo tuviera ese campeonato. Y lo peor aún, una vez TNT hace esa disculpa que lo hizo ver como todo un pussy en televisión. Lo buscaron básicamente, la gente no le perdió el respeto en cierta forma, aunque todavía lo respaldaban, pero la gente ya no lo veía de la misma manera. Y fueron más las veces que tuvo que hacerle job a otros luchadores. Y, en fin, su booking fue un desastre. Fue de verdad que mataron la gallina de los huevos de oro. Tuvieron la oportunidad de consolidar esa compañía y ponerla fuerte, pero fallaron malamente. Lamentablemente, el deseo por seguir siendo el campeón de Carlos Colón, quizás el miedo que tenía de que la gente se le virara en contra cuando TNT gana ese campeonato, que ese era el plan original. Quizás pasó por su mente y dijo, no, vamos a cambiar aquí la historia, y pues TNT lamentablemente se quedó sin la soga y sin la cabra. Ciertamente pues no quiero decir que esto fue un sabotaje de parte de la oficina de WWC, pero a veces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo es posible que tuvieron este muchacho listo para ocupar el puesto de Carlos Colón y poner a Carlos Invader a elevar otros títulos? Y no lo hicieron. Quisieron afianzarse y consolidarse en su posición, gente que ya llevaban 20 y pico de años en el negocio. Ustedes se imaginan un Bruno Sammartino haciendo eso con un Hulk Hogan, con un Bob Backlund. Y sí, hubieron promotores que se quedaron mucho rato en el poder, y ciertamente pues pagaron el precio. Eso no se puede disputar. Hasta en Memphis, que Memphis, Jerry Lawler era el único que jalaba esos llenos totales. Cuando él estaba en cartelera, hasta él sufrió la misma suerte. Llegó un momento que Memphis falló en desarrollar una persona que pudiese reemplazarlo. Claro, también Jerry Lawler fue responsable de que eso no sucediese, y ya ustedes ven como Memphis se cayó. Y pues lamentablemente pues en Puerto Rico pasamos por lo mismo. Nunca nos recuperamos, y básicamente pues ocurrió ese desmadre en el año finales del 91, que prácticamente todo el mundo se fue de la empresa, y todo fue a raíz de ese suceso de aniversario de 90, donde Carlos Colón decidió esa noche que no iba a pasar la antorcha a TNT. Y lamentablemente pues fue lo que afectó grandemente no solamente la WC, pero la empresa, la lucha libre y la industria completa de la lucha libre. No fue hasta que vino Dosh con IWA que explotó la lucha libre de nuevo en Puerto Rico a unos niveles como hacía muchos años no se veían. En WC tuvieron sí varios éxitos, pero era de vez en cuando. Eran eventos con cartelera, con asistencia saludable, pero jamás volvimos a esa era de los 80. Esa era se terminó precisamente en el aniversario 90, con sus altas y sus bajas, pero nunca volvimos a ese periodo. Y qué diferente hubiese sido la industria de la lucha libre si Carlos esa noche hubiese decidido hacer las cosas como se supone, lo que era bueno para los negocios, y le hubiese pasado el batón a TNT. Y lamentablemente el hombre no fue hasta el año 90. Básicamente se tardó demasiado. Hasta el año 99 el tipo era campeón universal. Era una cosa que wow, una terquedad como no muchas veces se ve en la lucha libre. Así lamentablemente son las cosas. Por eso digo, Carlos es una gloria de Puerto Rico, pero no quita que el hombre y la oficina cometieron varios errores grasos, especialmente a partir de la década del 90. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen ustedes que Carlos hizo lo correcto? ¿Ustedes creen que realmente la oficina saboteó a Sabio? ¿Ustedes creen que hay otra solución?
¿qué podía haberse hecho? ¿Qué sugerencias ustedes creen adecuadas? O nada, mi gente. Eso era básicamente lo que yo quería comentar. Una de estas cosas que hacen pensar a Bonnie o contra. ¿Cómo es posible que una empresa de lucha libre haga lo que esta gente hizo con TNT en 1990? No lo entiendo todavía al día de hoy. Cuando yo terminé de escuchar el episodio de Cueva esta semana, yo hasta tenía coraje. Y yo, ¿cómo es posible que esta gente hizo esto, man? Es que uno ve ese video que les hablé hace poco de la corrida de TNT como Rudy con Juan Jasso, uno no puede entenderlo. No hace ninguna lógica, no hace ningún sentido. A veces algunas promociones ponen sus intereses personales por encima del bien de la promoción y pasan estas cosas. Así que nada, mi gente, eso era básicamente lo que quería comentarles. Gracias por escucharme, cuídense mucho, muy pronto estaremos regresando. Hice esta pequeña aparición, ¿verdad? Porque quería esperar primero que pasara la Navidad para ponerme a hablar de este tema. Estaremos regresando en enero 5. Vamos a estar regresando con un nuevo episodio de La Bendita Lucha Libre Boricua. Y el 9 vamos a estar regresando con Historia del Puro y vamos a estar hablando sobre la carrera de Bruce Brody en Japón, solamente en Japón. Y de paso, antes de despedirme, quería pues hacerle un pequeño anuncio público aquí. La luchadora Gema en el día de hoy abrió una cuenta no una cuenta, más bien abrió una solicitud para pues donar para su operación. Ella tiene una operación ahora en el mes de enero, donde va a ser operada del menisco y del ACL. Y pues la operación, pues, aunque obviamente pues tiene su plan y el plan le cubre algo, pero pues ahora mismo ella abrió pues básicamente en un GoFundMe, abrió pues para costear sus gastos de la operación. La meta son $5,500. Usted puede entrar al link, ¿verdad?, de las redes sociales de Gema, y ahí usted puede donar, sea la cantidad que sea, $1, $2, $5, $10, $100, $500,000, lo que usted quiera donar, lo que su corazón le dicte. Así que pues vamos a darle la mano a Gema y cualquier luchador que necesita ayuda. Recuerden que los luchadores en Puerto Rico lamentablemente no pueden vivir de la lucha libre. Lamentablemente aún los luchadores que ganan dinero tienen que recurrir a GoFundMe para poder costear sus operaciones, porque a veces recuerden que este dinero se da mucho y se recibe poco, esto como el teatro. Así que yo pues le agradezco humildemente, pues si pueden ayudar a Gema, pueden chequear su GoFundMe, entrar a sus redes sociales. Ella pues tiene el link ahí, y también inclusive tiene una tienda donde vende prendas, que también si usted quiere comprar una prenda para regalarle a su ser querido, a su novia, a su pareja, a quien usted quiera, pues ella tiene también una tienda de prendas. Así más tiene su mercancía, sus fotos 8x10, tarjetas, en fin. Hay varias formas de ayudar a Gema, así que vamos a darle el apoyo a la joven. Voy a buscar el link y ponerlo en la descripción de este video que estamos haciendo. Así que nada, mi gente, pues me retiro, que ya es hora de irme a dormir, que mañana trabajo. Así que cuídense, mi gente. Un abrazo y les deseo a todos lo mejor. Muchas felicidades. Por favor, si va a guiar, no beba, no sea estúpido, use un Uber. Y cuídese de los anormales que explotan fuegos artificiales. Y si usted es uno de ellos que le gusta explotar fuegos artificiales, le voy a decir este nombre: Jean Pierpont, un exjugador de la NFL que tuvo que retirarse y perdió $millones porque quiso bregar con pirotecnia y se voló los dedos de la mano. Que usted no sea el próximo. Así que mucho cuidado con eso. Nada, mi gente, Dios me los cuida a todos y sayonara, hasta la próxima. Bye. Felicidades.